Hola, quería hacerles un pequeño video con algunas oraciones que resultaron un poco problemáticas en el ejercicio de la primera semana. Y si bien se los expliqué en los feedbacks que les envié, quería, bueno, mostrárselos en realidad. Entonces, voy a empezar por las primeras oraciones que les parecieron un poco complejas y que era la idea de que les parecieran complejas. Entonces teníamos esta. A su abuelo en reuniones sociales le escuchaban opiniones que a Elaine la llenaban de orgullo y de tristeza al mismo tiempo. Ok, es una oración, tiene punto, ¿no? Es gramática, es gramatical, perfecta. Bueno, entonces busquemos los verbos que encontramos. Tenemos escuchaban, ¿sí? Tenemos llenaban, ¿sí? Esos son los dos verbos que encontramos. A ver, a su abuelo en reuniones sociales le escuchaban opiniones que a Elaine la llenaban de orgullo y de tristeza al mismo tiempo. Ok, ¿qué es lo que pasa semánticamente en esta oración? ¿Cuál es el sentido más general, para poder encontrar el verbo principal? A eso vamos, ¿no? Que a alguien le escuchaban opiniones. ¿Sí? Esa es, en 3 palabras, lo que esa oración está queriendo decir. Después hay más acotaciones, más descripciones, más especificaciones de lo que se sigue hablando, pero si vamos a la esencia de la oración, es que a alguien se le escuchaban opiniones. Se le escuchaba decir opiniones, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, escuchaban es mi verbo principal. Ok. Y podemos decirle quiénes escuchaban, ¿no? ¿Por qué no? Otra pregunta, ¿por qué no a quién le escuchaban? Porque si yo respondo a la pregunta a quién le escuchaban, que fue lo que la mayoría de ustedes hizo, si yo digo a quién le escuchaban, yo respondo a su abuelo. ¿Sí? A su abuelo le escuchaban opiniones. Sí, ok. El problema es que a su abuelo, si fuera el sujeto, que no lo es, si fuera el sujeto, empieza con una preposición. Y yo les había dicho que los sujetos no pueden empezar con una preposición. Los sujetos no empiezan con una preposición ni en español ni en inglés. Entonces, esa pregunta para hacerle a mi verbo principal, escuchaban, no es la pregunta correcta para saber cuál es el sujeto. Otra razón para darme cuenta de que esa no es la pregunta correcta es que su abuelo es singular, ¿no? Es una sola persona. Y el verbo está en plural, escuchaban. Entonces, no concuerda. Y habíamos dicho que el sujeto debe concordar, ¿sí? Debe coincidir en número y en número y en persona con el verbo. Escuchaban, ¿quiénes escuchaban? Ellos. Ese es mi sujeto, es un sujeto tácito. Es un sujeto tácito. Y el sujeto es ellos. Ellos escuchaban al abuelo, le escuchaban al abuelo, ellos le escuchaban, ese al abuelo lo vamos a ver esta semana, ese al abuelo es un objeto indirecto. ¿Y qué le escuchaban al abuelo? Le escuchaban opiniones, o sea, el abuelo hablaba, tenía opiniones, y la gente, ellos, le escuchaban decir al abuelo opiniones. Y después, bueno, que a Elaine le llenaban. Entonces, mi sujeto es sujeto tácito, todo esto es el predicado. No hay sujeto expreso. Está tácito. ¿Sí? Ellos es mi sujeto. ¿Por qué? Porque concuerda con escuchaban, porque ellos escuchaban opiniones del abuelo. ¿Sí? Entonces el abuelo no es sujeto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, después teníamos otra oración que era también tramposa.
Estas dos oraciones eran tramposas. Esas son oraciones que saqué de una novela. Son oraciones reales que alguien escribió. No fue a propósito que las creé yo para hacerlos tropezar. Así me tendría que haber salido mi hija. Ok. ¿Cuál es el verbo? ¿Dónde está el único verbo? Tendría que haber salido. Es un verbo bastante complejo. Tiene casi 3 partes, se le podría decir. Tendría que es un tipo de modal. Se le dice modal en inglés. Y en español creo que también se le dice modal. Es simplemente un tipo, es como would o should o must o shall. Todos esos son modal verbs, que en realidad no tienen contenido semántico si yo no le agrego otro verbo detrás que me dé el contenido semántico. Tendría que hacer qué, ¿sí? No me termina de explicar qué. Entonces yo tengo que tener un verbo detrás de eso para que me dé el contenido semántico, para que me diga qué es lo que ese modal está haciendo. Entonces tendría que haber salido. Y bueno, y haber salido es siempre detrás de un modal. En español va un infinitivo, que ahí lo tenemos en haber. Es un infinitivo compuesto porque tengo haber salido. También podría decir tendría que salir. Y eso sería un infinitivo simple, pero haber salido es algo pasado, ¿no? Sí, eso es un poco complejo como para explicarlo ahora y no los quiero abrumar, pero básicamente tendría que haber salido es todo mi verbo. Ese es mi verbo. Ok, tendría que haber salido. Muy bien. ¿Quién tendría que haber salido? Mi hija. Este es mi sujeto. Mi hija tendría que haber salido así. Me tendría que haber salido así. Ese es mi sujeto. Todo el resto, todo esto es el predicado. Mi hija me tendría que haber salido así. Es otra forma de ponerlo. Y fíjense, así me tendría que haber salido mi hija. Fíjense que el sujeto está atrás de todo. Y yo lo puedo poner adelante. Claro, podría haber dicho, mi hija me tendría que haber salido así. Y quizá de esa forma hubieran podido entender más rápido el sujeto, porque está al principio, pero nos hace recordar que el sujeto tiene una distribución libre en español y puede estar en cualquier lado. Otra forma de ver el sujeto, ahora se me ocurre, es traducir esta oración. Sí, obviamente podemos decir, this is how my daughter should have been. ¿Sí? Pero si traducimos, podemos decir, my daughter should have been like this. So, si lo traducimos podemos ver enseguida cuál es el sujeto por el hecho de que el inglés es más simple sintácticamente. Más simple porque es más estático. El español distribuye los elementos como quiere, con diferentes matices de significado. Y de matices, sí, básicamente son matices, pequeñas sutilezas o detalles que me están diciendo algo distinto según cómo organice los elementos en la oración. Veamos esta. Cuando Elaine decidió suspender sus estudios para involucrarse en los cuerpos de paz, el abuelo, que había hecho un luto de 9 meses, fue el primero en apoyarla. Ok, tenemos un montón de verbos acá. Tenemos decidió, tenemos, ok, involucrarse si quieren, aunque es un infinitivo. Pero vamos a pensar vamos a pensar en los verbos conjugados. O sea, decidió. Los infinitivos no se consideran verbos conjugados porque no están conjugados por persona ni por número, ¿sí? Entonces, decidió sí está conjugado. Ella decidió. Está en pasado. Es para ella, ¿sí? Entonces, decidió, había hecho y fue. Entonces, esos son los 3 verbos que encontramos. Ahora bien, hay un solo verbo principal y de vuelta tengo que pensar en cuál es la semántica, cuál es el sentido de toda esta oración. Cuando Elaine decidió suspender sus estudios para involucrarse en los cuerpos de paz, el abuelo, que había hecho un luto de 9 meses, fue el primero en apoyarla. Ok, si yo tuviera que reducir esta oración
a la esencia más pequeña es el abuelo fue el primero en apoyarla. Bueno, sí, estoy dando información, el abuelo había hecho un luto de 9 meses, pero es adicional, no hace a la esencia. Y estoy diciendo cuándo, bueno, cuando Elaine decidió suspender sus estudios, pero no hace a la esencia de lo que pasó. ¿Qué pasó? El abuelo fue el primero en ayudarla. Entonces, eso me dice que fue es mi verbo principal. Entonces, a él le pregunto al verbo, ¿quién fue el primero en ayudarla? Ok, el abuelo. Entonces mi sujeto empieza ahí. Pero mi sujeto termina con el abuelo. Y no. ¿Por qué? Porque lo que le sigue, que había hecho un luto de 9 meses, le corresponde directamente al abuelo. Es lo que hablábamos en la última clase. Es una subordinada adjetiva. Es una relative clause. Está entre comas. Eso me quiere decir que es una non-defining relative clause, ¿sí? Está especificando más información, pero está añadiendo más información y le puedo tranquilamente sacar. Pero lo que no puedo hacer es, la puedo sacar y digo, la oración me queda completa. El abuelo fue el primero en apoyarla. Pero lo que no puedo hacer es separarla del abuelo. ¿Por qué? Porque es intrínsecamente modificadora del abuelo. Me está dando más información del abuelo. Entonces, ese es mi sujeto. El abuelo que había hecho un luto de 9 meses. Todo eso. ¿Sí? Y tengo, sí, una coma que está separando, aparentemente separando el sujeto del predicado, pero no, en realidad no lo está separando. ¿Por qué? Porque está haciendo parejita con mi otra coma, y habíamos dicho que como era una non-defining relative clause, entonces llevaba coma, está agregando más información, no me está definiendo al abuelo, no me está concretando al abuelo, ya lo conocemos al abuelo, ya sabemos de quién estamos hablando, simplemente está dando más información del abuelo. Y por lo tanto lleva 2 comas, una al principio y otra al final. Y esta coma está correcta como está, porque no está separando nada, ¿sí? Está incluyendo ese inciso, esa relative clause que tiene que llevar 2 comas, una de apertura y otra de cierre. Bien, veamos en inglés. In the 13,000 years since the end of the last ice age, some parts of the world developed industrial societies. Ok, hay un solo verbo conjugado que es developed. Muy bien, so who developed industrial societies? Some parts of the world. So, el sujeto empieza en some y termina en world. In the 13,000 years since the end of the last age. Eso es parte del predicado porque me está diciendo cuándo, ¿sí? Me está modificando a developed. When did these parts of the world developed industrial societies? Well, in the 13,000 years since the end of the last ice age. Entonces, esto es un modificador intrínseco, un modificador directo, no del sujeto, sino del verbo. Y el verbo es parte del predicado. Entonces, esto tiene que ser sí o sí parte del predicado. Muy bien, lo mismo pasa con in July 1972, I was walking along a beach. Sorry, there's a typo here. Along a beach of New Guinea. So, who was walking along a beach of New Guinea? I. So, my subject in this case is only I. Just I. ¿Por qué? Porque in July 1972 me está diciendo cuándo was walking, I was walking. ¿Sí? So, me está modificando el verbo principal. Y como tal, forma parte del predicado. So, the only subject is I. The only subject, the only element in the subject is I. Y luego tenemos, however, the reasons for them remain uncertain and controversial. So, what's the main verb? Remain. What remain uncertain and controversial? The reasons.
the reasons for them. Yo no puedo separar for them because it's modifying reasons. The reasons for something. The reasons for them. Entonces todo eso tiene que ser parte del sujeto. ¿Por qué however está fuera del sujeto? Bueno, however es considerada una conjunction. Como conjunction o conjunción, modifica toda la oración con respecto a las otras oraciones anteriores o posteriores, ¿sí? Por lo tanto, está organizando el discurso de una determinada forma, está dándole estructura no a la oración a nivel oracional, sino está dándole estructura al texto a nivel texto. Es como una jerarquía mayor todavía, es como un nivel mayor. Entonces, por eso se la considera fuera de la sintaxis oracional, porque no corresponde más a la estructura de la oración sintáctica independiente, sino que corresponde más a la estructura general del texto. Por eso no se analiza sintácticamente, se deja fuera, no es parte ni del sujeto ni del predicado. Por lo general las conjunciones van al principio. A veces pueden ir atrás, como por ejemplo, I wasn't ready for it though. Ese though me está relacionando esa I wasn't ready for something that I said before, with something that I said before. Entonces, however can, in English can go anywhere. I can say the reasons for them remain uncertain or controversial. However, so it's the same. It could go at the very end, at the very beginning. En español es más frecuente tenerlas al comienzo que al final. Bueno, espero que las oraciones entonces de los ejercicios han quedado más claras después de este pequeño video con las oraciones más problemáticas. Esperaba que fueran problemáticas, así que me alegro que hayan rise up to the challenge and did something with them. Y bueno, espero que les haya parecido útil y hayan entendido el video. Si no, ya saben, me pueden encontrar en el foro o enviarme un email.